Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 15 de mayo del 2025, acompañándolos en este programa Compartiendo Vida por esta emisora 105.1. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Y quería decirles que el lunes pasado, el lunes 12, se cumplieron 30 años de mi primera transmisión por FM 105.1 Radio Parroquial, aquel viernes 12 de mayo de 1995, en base de una proposición del padre José María Pichel a San Saturnino y San Judas Tadeo. Y hoy quiero agradecer en este día y en estos 30 años a todos los sacerdotes que pusieron su confianza en mí, ¿no? Al padre Eduardo Fortini, párroco en aquel entonces de San Saturnino y San Judas Tadeo, al padre José María Pichel, que era párroco de María Madre del Redentor, y también al padre Ricardo León por permitirme seguir haciendo el programa. Así que a los tres y a toda la audiencia, muchísimas, pero muchísimas gracias. Acá, si me aguardan un momento, les voy a pasar 2 minutos del primer programa de aquel 12 de mayo de 1995. Buenas noches, queridos amigos de San Saturnino y San Judas Tadeo, queridos amigos del barrio Rivadavia, queridos amigos del barrio Juan 23. Hoy, 12 de mayo de 1995, día de Santo Domingo de la Calzada, comenzamos este nuevo proyecto, este nuevo camino. Y queremos agradecer a Tata Dios por esta hermosa posibilidad que hoy tenemos. Queremos agradecer muy especialmente al Padre José María, párroco de María Madre del Redentor, por habernos cedido este espacio en el cual intentaremos aprovechar al máximo. Queremos darles las gracias también a todos los integrantes de esta querida comunidad por toda la ayuda que recibimos diariamente. Gracias al Padre Eduardo Fortini, párroco de San Saturnino y San Judas Tadeo, por habernos confiado esta gran responsabilidad. Gracias a toda la comunidad de San Saturnino y San Judas Tadeo por sus oraciones, por su entusiasmo, por sus muestras de afecto y amor. Queremos agradecer también a Daniel Musgo de la Parroquia Jesús de Nazaret por acompañarnos a preparar nuestro primer programa. Bueno, este era un poco el primer minuto, los primeros 2 minutos de aquel 12 de mayo de 1995. Hoy esta grabación se la hice llegar al padre Ricardo y también al padre José María Pichel.
Así que bueno, sigo agradeciéndole por esta oportunidad y al padre Ricardo por permitirme seguir con este programa. Y hoy quería hablar sobre esa manía que tenemos de suponer lo que piensa el otro, ¿no? Y cómo está entrelazado también un poco con todo esto, la envidia. Esta manía de presuponer, ¿no?, lo que el otro piensa, siente o quiere decir, por supuesto que tiene raíces tanto psicológicas como sociales y culturales, ¿no? Y una de ellas es el miedo al rechazo o al conflicto. Muchas veces nos pasa que en vez de preguntar directamente vamos suponiendo lo que el otro piensa, porque tal vez, amigos, tengamos miedo de escuchar una verdad que no nos guste o posiblemente en entrar en una discusión. Por eso suponer lo que el otro piensa parece más seguro que confrontar. Y desde pequeños aprendemos a leer gestos, tonos, silencios, y en vez de desarrollar la escucha activa, nos acostumbramos mucho a interpretar, en vez de desarrollar lo que se llama la escucha, ¿no? La escucha activa. Si en nuestro hogar o en nuestro entorno no existieron diálogos abiertos, es muy probable que hayamos aprendido a suponer para adivinar lo que el otro quiere o lo que el otro necesita, ¿no? El presuponer o el suponer nos da una falsa sensación de tener el control. Pero es una trampa. Decimos, sí, ya sé lo que piensa, por eso me adelanto. No estamos en el presente ni con el otro en realidad. Estamos en nuestra mente y estamos hablando con nuestras ideas, con nosotros y no con la persona. La falta de empatía, esa empatía auténtica, que implica preguntar, escuchar, validar, y muchas veces la reemplazamos por interpretar. Y vivimos también en automático. No hay espacio para parar y decir, ¿me querés contar lo que pasa o qué te pasa? Y todo esto, de lo que estamos hablando, del presuponer, de suponer del otro, hace que se rompan vínculos. Se genera una conversación entre uno mismo donde ya no hay lugar para el otro. Y muchas veces nos enojamos o nos alejamos por algo que el otro nunca pensó ni dijo, solamente lo supusimos. Por eso la escucha empática, esto de preguntar con humildad, ¿eso que dijiste, estoy entendiendo bien o me querés decir otra cosa? Ese pensamiento mágico de creer que sabemos lo que el otro piensa y actuamos en consecuencia. Ese pensamiento es como si habitáramos más en nuestra fantasía que en la realidad. Por eso el peligro de suponer, ese pensamiento mágico, separa. Hay una trampa ahí silenciosa que muchos caemos sin darnos cuenta. Ese pensamiento mágico de creer que sabemos lo que el otro piensa, sin preguntar, sin chequear, sin abrir el corazón. Por eso decidimos en ese momento qué quiso decir, qué pensó, qué sintió. Y a partir de ahí actuamos. Y por supuesto, mis amigos, ahí mismo, desde ahí empieza el malentendido. Empieza la distancia, empieza la herida. Si el otro no pensó
en nada, porque estaba cansado, distraído, asustado, o simplemente en su mundo, si no era nada de lo que nosotros pensábamos, pero avanzamos. Ya nos fuimos a vivir a una historia paralela, una historia que no existe, pero nos va a afectar como si fuera cierto. Ese pensamiento mágico, ¿no? El de suponer lo que el otro piensa. Y no es empatía, pero es proyección. Porque ponemos en el otro nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras películas no resueltas. Y tratamos desde ahí, desde lo que nos imaginamos, y no de lo que verdaderamente es. Y el antídoto, mi amigo, mi amiga, es simple. Requiere coraje, preguntar, escuchar, abrir el diálogo, mirar al otro con ojos nuevos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mirada? Mirar al otro con la humildad, y siempre tengan en presente que no se trata de tener razón, sino de tener conexión. Porque generalmente uno se queda con ese pensamiento y actuamos en consecuencia provocando un mal. Porque no solo suponemos, sino que actuamos desde esa suposición, como si tuviéramos la verdad absoluta. Y ahí es cuando, sin darnos cuenta, hacemos daño, o nos alejamos a alguien que no merece alejarse ni que merece que le hagan daño. Porque ese pensamiento lo inventamos, es el pensamiento que nos separa. Qué curioso, ¿no? Somos nosotros, los seres humanos. Muchas veces no necesitamos que el otro diga nada para hacernos daño. Nos alcanza con una mirada, un silencio, una palabra ambigua, y ahí la mente comienza su función favorita, la de suponer. Seguro que lo dijo por mí. Estoy pensando, o está pensando que soy un fracaso. No me escribió, ya está, me está ignorando. Y desde esa fantasía no chequeada, como muchas noticias que no chequeamos, empezamos a sentir tristeza, enojo, culpa, resentimiento. Y lo más grave es que actuamos desde ahí. Nos alejamos, reprochamos, cerramos el corazón, construimos distancia y muchas veces destruimos vínculos. ¿Y todo por qué? Por algo, amigos, que nunca fue real, pero que lo vivimos como si lo fuera. Esa es la trampa. Creer siempre que sabemos lo que el otro piensa. Un pensamiento mágico que, lejos de acercarnos, nos encierra en nuestras propias heridas. Por eso no hablamos con el otro, hablamos con nuestra historia, hablamos con nuestros fantasmas, con nuestros miedos. Y es ahí donde nace el mal. No por maldad, sino por no haber preguntado, por no haber tenido el coraje de abrir un diálogo, por no decir. La verdad no daña tanto como el malentendido. Y a veces el otro está pensando algo totalmente distinto. A veces ni siquiera está pensando en nosotros, pero nosotros ya nos habíamos condenado solos con nuestra propia interpretación. ¿Y saben por qué? Porque tenemos miedo. Miedo de no ser queridos, miedo de repetir viejas heridas. Y ese miedo, amigos, solo se sana con la verdad y no con la suposición. Cuando dejamos de suponer, empezamos realmente a comprender. Y este suponer o presuponer se usa para desacreditar, para dañar, para crear rumores sobre el otro, con cosas que no tienen que ver con la realidad. A veces se convierte en un arma y en una estrategia para dañar.
si se usa con intención, porque se vuelve juicio esa suposición. Y ese juicio, aunque esté basado en nada, puede destruir reputaciones, vínculos y hasta la autoestima de la otra persona. Cuando suponer se vuelve un arma, también puede nacer de esa intención de desacreditar. Cuando decimos seguro que lo hace porque es un ególatra, lo que pasa es que se cree un ser superior, o todos saben que siempre tiene doble intención. Y así, sin pruebas, sin diálogo, sin verdad, empezamos a construir, amigos, una versión falsa del otro. ¿Y saben qué es lo peor? Que se contagia. El rumor corre, la desconfianza se multiplica y ese pensamiento que no fue chequeado ni comprobado se convierte en una verdad pública. Una verdad basada en humo, pero que deja cenizas reales. Y esto ya no es ingenuidad, es irresponsabilidad. Es crueldad disfrazada de interpretación. Porque las palabras que inventamos sobre el otro a veces lo queman por dentro. Muchas veces esa persona que es blanco de esas suposiciones no puede defenderse, porque ya es tarde, porque no sabe lo que se está diciendo. Y la duda ya fue sembrada. ¿Cuántas veces hemos destruido a alguien bueno por lo que se dijo de él? Porque alguien interpretó con mala intención, por lo que se murmuró sin saber. Y esto, que parece muy pequeño, es violencia psicológica. Violencia que no deja moretones, pero que deja cicatrices en el corazón. Cicatrices. Y así es. Muchas veces descubrimos que no era como pensábamos. Cuando dejamos de juzgar desde lejos y nos acercamos de verdad, vemos al otro en su humanidad. ¿Por qué hay tanta gente que elige dañar desde el secreto, desde el murmullo, desde la suposición malintencionada? Y no hay una sola causa, hay varias y se van combinando. El sentimiento de inferioridad, tal vez aquel que se siente menos, que no está en paz consigo mismo, muchas veces necesita rebajar al otro para sentirse algo. Y no se atreve a crecer por sus propios méritos. Y entonces lo que hace es optar por hacer más pequeño el que brilla. En lugar de admirar, envidia. Y como no puede o no quiere construir algo propio, destruye lo ajeno con palabras, y ¿saben dónde? En la sombra. El veneno silencioso, la envidia, que no solo es desear lo que el otro tiene, sino sufrir porque el otro lo tiene. Y la persona envidiosa no soporta la felicidad, el talento o el reconocimiento del otro. Entonces busca mancharlo, ensuciarlo, y lo hace con esta herramienta fácil, cobarde y eficaz: el rumor, la suposición maliciosa. Seguro que lo tiene por acomodo. A mí me contaron que no es tan buena persona como parece. Si supieran quién es en realidad. Y así se crea una grieta entre la verdad y la percepción. Se envenena el vínculo. En el poder del chisme. Hablar mal del otro en voz baja. Y muchas veces une a los que necesitan sentirse parte de algo, aunque sea algo tóxico. El murmullo crea un nosotros contra él, una falsa complicidad, una comunidad construida en la crítica ajena y el deseo de dañar simplemente, ¿no? Algunas personas encuentran, aunque suene duro, y aunque cueste creer, les decía, algunas personas encuentran placer en destruir,
Hay quienes no soportan la luz del otro porque les recuerda su propia oscuridad y prefieren ver al otro caer antes de que mirarse a sí mismos. Por eso es un impulso que nace de la amargura, del resentimiento. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? ¿Qué podemos hacer? No se puede evitar que los demás supongan, murmuren o calumnien. Lo que puedo hacer es que puedo decidir no ser parte, no repetir, no sumarnos al juicio fácil, no dejar que un rumor destruya nuestra percepción de alguien y sobre todo no permitir que lo digan de nosotros y que nos hagan dudar de lo que somos. Me recuerda a Caín y Abel, la envidia, el miedo, el origen del conflicto humano narrado en este relato. Este es el germen de lo que venimos reflexionando, la envidia, el miedo, el rechazo del bien del otro y la decisión de herir. Porque la primera herida nacida del juicio y la envidia. En el relato del Génesis, Caín no puede soportar que Dios mirara con agrado la ofrenda de su hermano Abel. No preguntó, no entendió, no dialogó. Solo supuso, solo sintió envidia. Solo actuó desde el miedo y el rechazo. Y desde ese juicio interno, amigos, nació la violencia. Y recuerden, no era una competencia, no había amenaza. Pero Caín sintió que el bien de Abel lo empequeñecía, lo dejaba en evidencia y eligió destruir lo que le incomodaba. Y así empezó, amigos, la historia del daño humano. Y lo más tremendo es que pasó como que no pasó, fuera de una comunidad, pasó entre hermanos y tal vez como pasa hoy. Por eso no debemos repetir la historia. Cada vez que envidiamos el bien del otro, cada vez que murmuramos, que dañamos desde el juicio la suposición, estamos repitiendo el gesto de Caín. Por eso tenemos la posibilidad, mi amigo, mi amiga, de elegir ser distintos, de preguntar en vez de suponer, de admirar en vez de envidiar, de dialogar en vez de murmurar y de proteger al hermano y no de herirlo. Porque solo de esta manera, mi amigo, mi amiga, dejamos de repetir el pasado y empezamos a escribir una nueva historia. Ese flagelo silencioso de la envidia no grita, no se declara, pero corroe por dentro. Desgasta relaciones, enturbia comunidades, se disfraza de muchas cosas. Crítica constructiva, justicia, sinceridad, broma. Pero puede llegar a destruir personas y vínculos sin que haya una palabra dicha de frente. ¿Qué es realmente la envidia? No es solo desear lo que el otro tiene. La envidia es querer que el otro no tenga. No es solo yo también quiero eso. Es no soporto que vos lo tengas. Por eso, amigos, es tan destructiva y tiene que ver con esto de la suposición del otro, ¿no? Como suponemos o como pensamos que piensa el otro. La envidia pone foco en el otro, pero no para aprender, sino para desear su caída. Opera desde lo oculto, o de la palabra, o del pensamiento, de la palabra dicha por atrás. La envidia se disfraza en críticas constantes a quien brilla, en la desacreditación, no es para tanto, seguro que hizo trampa, o algo habrá hecho para tener eso. El rumor, el comentario sarcástico, las burlas, la frialdad o la distancia, la necesidad de competir o compararse todo el tiempo. También puede volverse más sofisticada, ¿no?
Porque la persona envidiosa se convence a sí misma, el otro no se lo merece, y así justifica su rechazo. ¿Y por qué es tan común la envidia? Porque toca una herida humana muy profunda, esa sensación de no ser suficiente. La envidia empieza a aparecer o aparece cuando me siento poco valorado. Creo que no tengo lo que debería tener. Me comparo todo el tiempo, tengo baja autoestima. Me cuesta reconocer mis logros o aceptarlos del otro. Y entonces, en lugar de mirar hacia adentro y trabajar en mi crecimiento personal, espiritual, mido al otro como una amenaza. Y como no lo puedo soportar, intento bajarlo de un ondazo. Es el daño que provoca, rompe las amistades, divide a las comunidades, crea climas de hostilidad, sabotea el crecimiento de los otros y genera un malestar constante en quien la siente, porque nunca alcanza, mis amigos, nunca está en paz. Y así nadie gana, ni quien sufre, ni quien la provoca. Y tenemos que reconocer y ver o admitir, esto que siento se parece a la envidia. En vez de desear que el otro caiga, preguntarme qué puedo aprender de esta persona, qué es lo que admiro en ella y qué puedo desarrollar yo. Cuanto más me acepto y me valoro, menos me comparo. Alejarnos del círculo del chisme y el juicio, que es muy común, tanto en las comunidades como en muchos otros lugares. Porque no te olvides que si me uno al murmullo, me estoy alimentando de veneno. Bendecir el bien ajeno, esta es la clave espiritual. Porque lo que vos bendecís también lo atraés, y lo que maldecís te lo cerrás a vos mismo. Y volviendo al principio, amigo, esto hace suponer lo que el otro piensa. Exacto. La envidia tiene mucho que ver con el hecho de suponer lo que el otro piensa. Aunque en realidad es una interpretación errónea basada en el temor, la inseguridad, la proyección de nuestras propias carencias. Cuando alguien siente envidia, supone que el otro está disfrutando de su éxito, de su vida, de sus logros, de una forma que lo excluye, que lo deja fuera o lo hace sentir menos. Es como si en su mente estuviera escribiendo una narrativa en la que el otro mirara desde arriba, lo despreciara o lo opacara. Como la envidia nos lleva a suponer lo que el otro piensa. Y cuando nos sentimos amenazados por lo que tiene o hace el otro. Porque en ese momento automáticamente suponemos que el otro también siente algo negativo hacia nosotros, aunque eso no sea cierto. Si alguien parece tener una vida más feliz, supongo que me observa con lástima o con indiferencia. Si el otro logra algo que yo deseo, empiezo a suponer que me lo ha quitado, aunque nada en su actitud indique que eso haya sido su intención. Este suponer lo que el otro piensa es una forma de autosabotaje, porque va creando una realidad, amigos, una realidad distorsionada en nuestra mente. No sabemos lo que el otro piensa, pero lo vamos inventando desde nuestra perspectiva, de esa perspectiva de inseguridad y de miedo. Inferior, innecesario, menos. ¿Cuál es la acción? Empiezo a actuar desde esa suposición, con indiferencia, resentimiento o incluso con críticas hacia esa persona. Y la confirmación, ¿no? Mi comportamiento, mis palabras causan una respuesta en el otro y entonces me siento confirmado en que mi suposición era cierta. Pero en realidad es mi propio juicio el que genera esa interacción.
y no la percepción del otro. ¿Cómo liberarnos de este ciclo de suponer? Desafiar las suposiciones. Hablar directamente en vez de suponer. Hablar con la persona, preguntar, ser asertivos, ser empáticos, fomentar la autocompasión. En vez de suponer lo peor, verlo como una oportunidad de crecimiento. La vida del otro no me quita nada, al contrario, puede enseñarme algo muy valioso. Agradecer lo que tenemos. Dejar de compararnos, reconocer mis bendiciones y a partir de ahí no voy a sentir la necesidad de suponer lo que el otro tiene o lo que el otro piensa. En resumen, amigo o amiga, la envidia nos hace suponer que el otro ve nuestro dolor o nuestra inseguridad y lo agranda. Cuando en realidad muchas veces esa persona ni siquiera está pensando en nosotros de la manera que nos imaginamos. Romper este ciclo de suposiciones, de murmullos, y empezar a ver al otro con ojos de admiración, en vez de competencia, en vez de rechazo, porque eso nos va a permitir vivir con más paz y con más autenticidad. Y quería hacer un cierre espiritual y un cierre de crecimiento personal a lo dicho hoy, ¿no? En el cierre espiritual, elegir no repetir el gesto de Caín. El relato de Caín y Abel no es solo una historia antigua, es un espejo. Nos muestra cómo la envidia, el miedo, la suposición maliciosa y el rechazo al bien del otro puede llevarnos a destruir lo más sagrado. El vínculo humano, el amor, la fraternidad, la comunidad. Y Caín no le habló a Dios, no le habló a su hermano. Se encerró en su dolor, supuso y actuó desde la oscuridad. Y hoy esa herida se repite cada vez que murmuramos, cada vez que desacreditamos, cada vez que hablamos en secreto para disminuir al otro. Y esto tiene consecuencias. Y consecuencias muy, muy profundas. ¿Qué pasaría si en vez de suponer averiguamos, preguntamos? Si en vez de murmurar escuchábamos. Y si en vez de envidiar reconociéramos el valor del otro. Y el camino, amigos, del crecimiento personal y espiritual comienza cuando decidimos no ser Caín. Cuando elijo mirar a mi hermano como un aliado y no como una amenaza. Y cuando aprendo a poner luz donde hay sombra y verdad donde hay rumor. Es el único camino para sanar de verdad. Porque solo desde la humildad, la empatía y el amor vamos a poder construir comunidades donde nadie tenga que esconderse, ni irse, ni defenderse de miradas torcidas, ni cargar con culpas ajenas. El alma madura cuando ya no necesita dañar para sentirse viva, cuando ya no calla ante la injusticia disfrazada de costumbre, cuando elige crecer sin pisar a nadie. Esa es el alma madura. Que cada uno de nosotros elija el camino. Y que si alguna vez fuimos heridos por rumores, por juicios injustos, no devolvamos con la misma moneda, sino con la moneda de la compasión, el límite claro, el aprendizaje y el amor. Porque, amigos, la verdadera justicia nace cuando uno elige sanar, cuando uno elige perdonar, cuando uno elige no vengarse.
Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos, a que encontraras un poco de paz y la puedas mantener, a que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos, a confiar más en la fuerza que está dentro tuyo, a entusiasmarte un poco más con la vida. Ojalá te sirva para amigarte con vos mismo, con vos misma. Que te sirva para superar la adicción a la aprobación de los demás. A que aceptes las limitaciones, los defectos que tenés sin enojarte. A que puedas tomar más riesgos, a que puedas aceptar el cambio y a cambiar de actitud, a que puedas hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades, de poder aceptarte así como sos, a crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos, a no idolatrar a nadie y a encontrarte con vos y con Dios. Es mi deseo, amigo, amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos, en este jueves 15 de mayo, esperando que les haya gustado y esperando que sirva para poder caminar, para poder ser un poquito mejores que ayer. Le doy gracias nuevamente al Padre Ricardo por permitirme hacer este programa, a toda la gente de la comunidad de María Madre del Redentor, a vos Vanessa y a todos los que trabajan en esa comunidad, y a vos Marina, muchas gracias por esto. A Ramiro un abrazo gigante, que se componga cuanto antes, y a ustedes será hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Nos estaremos escuchando en este programa Compartiendo Vida, 30 años y un día más. Gracias.